Hola, mi nombre es Santiago Jauregui, trabajo actualmente como Data Analytics Manager en Modo, también soy profesor en la Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos y Inteligencia Artificial en ISTEA y voy a ser el orador del día de hoy en el taller o en la charla de cómo armar un Data Warehouse en 3 meses usando DBT y AWS. Un poco cuando estaba buscando cómo armar esta charla, encontré un montón de tutoriales en internet de cómo hacer justamente esto, pero un poco lo que quiero buscar y un poco el compromiso también que planteo para el día de hoy es contarles un poco cuáles son las cosas que se van a encontrar en su día a día o en su práctica profesional cuando quieran hacer esto y que los tutoriales no te dicen, ¿sí? Podemos tener un montón de detalles a nivel técnico de cómo programar esto, cómo levantarlo, qué servicios implementar, pero después entra toda la parte humana, toda la parte de gestionar expectativas con equipos, con directivos, con negocio, y eso es un poco lo que nos está faltando en los equipos de datos en la industria, ¿no? La idea de esto es contarles entonces un poco qué es lo que los tutoriales no les dicen de cómo implementar esto en su trabajo, y un poco para esto basarnos en un proyecto que me tocó hacer a mí en mi trabajo actual cuando recién entraba, ¿sí? Entonces, con eso como punto de partida y un poco para contarles la agenda, antes de entrar a fondo en el proyecto técnico, les voy a comentar cuál era el contexto primero de la empresa en el momento en que yo entré, un poco el contexto también mío, porque estaba en ese rol, que era lo que estaba buscando, qué problemas encontré cuando empecé con este proyecto, un poco cómo relevar los casos de uso, cómo relevar con los equipos tanto técnicos como de negocio el qué hacer, un poco ya teniendo ese contexto, cómo implementar o cómo empezar a diseñar este concepto de Data Warehouse, cómo llevarlo a la parte técnica y cerrando eso ya pasar a las conclusiones finales, ¿sí? Dentro de lo que es el contexto previo, yendo un poco más a lo que es el contexto del equipo, ¿no? Yo entré en Modo, que para los que no lo conocen es una fintech en Argentina. En su momento, cuando yo entré, era una billetera virtual que básicamente tenía dos funcionalidades, una de pago con scan de QR y otra de envíos de dinero, y tenía ya 6 meses en el mercado, ¿sí? El equipo de datos de esa empresa estaba compuesto básicamente por 3 personas, las cuales eran todos ingenieros y estaban adentro de la misma dirección de IT. Si no es que teníamos una dirección de data o teníamos un Chief Data Officer, sino que dependíamos directamente del CTO y a su vez ya teníamos algunos casos de uso productivo, no es que cuando yo entré estábamos en cero. Había un data lake que para los que no lo conocen o capaz recién se están iniciando en datos, es como si fuera una base de datos que consolida toda la data de la empresa en un solo lugar, un poco se compara a veces con la carpeta de descargas de una computadora, y una herramienta de Business Intelligence, que es básicamente una herramienta para poder hacer tableros de seguimiento de negocio para empezar a explotar esos datos. Sí, suele ser el primer caso de uso que se implementa en las empresas, ya sea para seguimiento de campañas o para reportería. Por el lado más del contexto mío, yo ya venía trabajando hace unos años en empresas tanto de turismo como de seguros, siempre en el área de datos. Había trabajado en empresas bastante grandes, en equipos de datos de más de 20 personas, y también había trabajado en startups, pero era la primera vez que me tocaba entrar en un equipo de analítica que iniciaba conmigo, ¿sí? En otras empresas, y capaz lo que nos pasa a muchos es que entramos en algún lugar y reutilizamos las herramientas que ya armó otra persona. Es como que entramos y ya del día uno estamos sumando valor. Acá el tema que tenía es que no había absolutamente nada dentro de Analytics y ahí un poco lo que tratamos de hacer es empezar a ver qué definiciones estratégicas hay para apalancarnos en eso para empezar a hacer el resto de las cosas que nos vayan pidiendo. Yo igualmente estaba tranquilo porque ya tenía unos 5 años trabajando en BI y a su vez ya en mi trabajo anterior estaba un poco liderando la práctica, entonces dije, bueno, estoy trabajando en Business Intelligence, no voy a tener problema con esto. ¿Qué fue lo primero que me encontré? Día uno en la empresa, la primera definición estratégica que me bajan es no hagas un equipo de Business Intelligence. Ahí un poco se me cayó el castillo de naipes porque dije, bueno, todo lo que venía haciendo hasta ahora
medio que no me sirve y no estaba muy seguro de para qué lado correr. Acá en este momento, si estamos en una empresa y no sabemos bien qué es lo que se nos está pidiendo, lo más importante es no ir a buscar necesariamente las tareas, sino empezar a buscar problemas. Y la forma más fácil de encontrar eso es básicamente hablar con las personas que ya tienen algún tiempo en la empresa y ver qué cosas les están pasando, qué es lo que hay actualmente y qué podemos hacer para darles una mano, ¿sí? Básicamente lo que arranqué a hacer entonces fue eso. Agarré esa definición estratégica y un poco lo que tomamos fue el objetivo de tratar de materializarla en proyectos concretos que sumen valor al negocio, sobre todo rápido, ¿no? Cuando estamos en una startup, lo que buscamos no son proyectos capaz faraónicos de 1 o 2 años, sino poder tener esos proyectos un poco más cortos, un poco más ágiles, que sumen valor al negocio de manera incremental y que nos permitan equivocarnos, iterar y seguir mejorando. Un poco desglosando esa definición estratégica, lo bajamos a dos puntos principales, que fue, bueno, lo que nos están pidiendo el equipo de datos es que no nos enfoquemos en tableros y nos están pidiendo que a nivel organización, a nivel cultura de la empresa, cada persona pueda hacer sus propios análisis. En definitiva, lo que estamos buscando es eso. Es un approach más de lo que hoy en día se llama Self-Service Analytics, y lo que tenemos que hacer nosotros es facilitar eso lo más posible, no dar todo necesariamente servido en bandeja, pero acompañar a las distintas personas de la organización para que puedan hacer sus análisis de la mejor manera posible, aplicando su propio conocimiento con las herramientas que nosotros disponibilicemos. Ahora, por la parte ya más de relevamiento y teniendo ese objetivo, vamos a tener dos patas principales que van a ser la parte más técnica de qué es lo que hay hecho, qué podemos usar de lo que ya hay, qué nos va a faltar, y la parte más de negocio de conocer esas dificultades que está teniendo la gente que ya está trabajando con esas herramientas, ¿sí? Entonces, yendo a la parte más de relevamiento técnico, esta suele ser la más sencilla, por lo menos en mi caso, me resultó la más fácil porque es básicamente sentarse a charlar con las personas que ya están trabajando en tu equipo, ¿sí? Sentás con algún manager de ingeniería de datos, con algún arquitecto, un ingeniero senior, el caso que fuera, dependiendo de la organización, y empezás a dibujar lo que es el diagrama de arquitectura de los servicios que están usando actualmente. En el caso mío, lo que me encontré fue, teníamos una base de datos productiva donde se iban escribiendo los distintos eventos que pasaban en la aplicación, como pueden ser un pago, un envío de dinero, un registro de un usuario. Eso se replicaba a la base de datos de data, o sea, no la productiva, que era lo que en definitiva empezaba a conformar el data lake, ¿sí? Separábamos los datos productivos de los que se usaban para consulta de negocio, más que nada por temas de latencia y para no impactar en la performance de la app. Esto lo hacíamos a través de un servicio que se llama DMS o Data Migration Services en la nube de Amazon. Se guarda en buckets de S3, que serían como el equivalente a un Google Drive, si se quiere hacer el paralelismo con esos esquemas de guardar archivos en carpetas, y después se consultaba con Athena, que es otro servicio de Amazon, que es para consultar archivos que están guardados en S3, ¿sí? Eso, en última instancia, llegaba a QuickSight, que QuickSight es la herramienta de Business Intelligence de Amazon, y en definitiva, bueno, lo terminaban consultando los usuarios desde ahí. Yendo a la parte más de el relevamiento de negocio, acá lo que planteamos fue, armamos un formulario con unas 5, menos de 10 preguntas para tratar de entender un poco cómo trabajaban los distintos equipos con datos. Y acá no lo limitamos, consultamos a equipos que capaz eran más analíticos, como suelen ser los de marketing y los de finanzas, pero fuimos también con equipos de branding, fuimos con equipos de recursos humanos, de legales. Nos interesaba tener la foto completa. Después, en base a lo que contesten, íbamos a, bueno, priorizar obviamente los que más necesidades estaban teniendo, pero no queríamos limitarnos desde el principio.
Posterior a ese formulario, nos juntamos con cada uno de esos equipos, que eran entre 10 y 15 más o menos, tuvimos una reunión de 1 hora y fuimos bien al hueso en tratar de entender, primero, bueno, quién era el referente de cada una de esas áreas en el área de datos, más que nada para, si vamos a empezar a cambiar la cultura de la empresa o implementar tecnologías nuevas, saber quiénes van a ser tus promotores cuando empujes esos cambios, ¿no? Entender qué información necesitaban para tomar decisiones. Y acá no necesariamente la información que estuvieran usando en ese momento, sino la que les gustaría tener. Sí tener diferenciado qué es lo que ya estaba resuelto de lo que no, pero no limitarnos solamente a lo que estaban usando en ese momento. Conocer cuáles eran las métricas más importantes del equipo. Y acá lo mismo, puede ser que ellos no supieran cuáles eran, pero cuando estamos haciendo estos assessments, lo que más nos interesa saber es el estado de madurez de la organización y de cada uno de los equipos, ¿sí? Si la mayoría de los equipos de la empresa no tuviera métricas definidas, probablemente lo primero que vas a hacer vos desde el área de analítica es establecer un programa de business review o hacer talleres con los distintos equipos para empezar a formar esas métricas que les permiten hacer seguimiento. Y en última instancia, y lo más importante en este caso en particular, conocer qué dolores se encuentran al consumir datos, ¿sí? Temas de si no los encuentran, si están rotos, si no entienden qué son, si les falta conocimiento técnico, todo eso es lo que más nos interesaba conocer en este punto en particular. Este relevamiento fue súper interesante porque lo que nos terminamos dando cuenta es que la definición estratégica que nos bajaron al principio tenía sentido. Nos encontramos que muchos de estos equipos estaban muy bien formados a nivel análisis de datos, tenían muy alto conocimiento de cada una de sus áreas de trabajo. En definitiva, lo que estaban necesitando era que les demos una mano para poder consultar esos datos, pero ellos el conocimiento lo tenían. Y es una de las ventajas quizás de implementar esto en una startup o en una empresa que ya arranca con una cultura definida y que no tenés que gestionar tanto el cambio versus una organización que capaz ya está un poco más establecida, ¿no? Un poco los resultados entonces de ese relevamiento, encontramos que las personas que consultaban actualmente datos en la empresa no confiaban en los datos que estaban disponibles. Y esto un poco pasaba porque cada uno de los equipos armaba su propio modelo de datos. Si vos querías ir y analizar data de pagos, cada equipo tenía un modelo de pagos distinto. Eso resultaba en que cuando se juntaban en una misma reunión o en una mesa en común, cada uno tenía un número distinto para la misma métrica. Entonces había que buscar la forma de unificar un poco esas definiciones. A su vez, había equipos que ya estaban consultando datos, pero no todos los que necesitaban, o había equipos que querían empezar a consultar datos, pero no sabían dónde estaban, faltaba un catálogo, un poco que disponibilice esa información. Y a su vez, también había equipos que capaz conocían los datos o querían empezar a meterse, pero bueno, no sabía cómo armar sus propios tableros, ¿no? Este era un tema un poco más de falta de conocimiento técnico. Teníamos el problema de que si algún equipo quería armarse su modelo, tenía que saber SQL y no todos necesariamente conocían esa herramienta. Entonces, lo que encontramos es que teníamos un data lake, teníamos la herramienta BI, pero había un gap muy grande entre una cosa y la otra. Y lo que nos estaba faltando es, bueno, encontrar esa solución que cierre ese gap y que facilite llegar desde los datos crudos a la toma de decisiones de cada uno de los equipos. Esa herramienta no es que la inventamos nosotros, está súper establecida en la industria y es lo que se llama en la práctica un data warehouse, que es lo que vamos a estar comentando ahora, cómo se implementa en la práctica, ¿sí? Entonces vamos a pasar un poco a lo que es la parte del diseño del data warehouse. Y acá cuando hablamos de diseño, lo primero que nos interesa saber es para qué lo vamos a usar, ¿no? Acá, de la misma forma que comentamos el data lake, el data warehouse va a ser una capa analítica dentro de la arquitectura de datos. Se usa básicamente para aplicar lógica de negocio sobre los datos crudos.
¿Qué significa aplicar la lógica de negocio? Nosotros podemos tener una base de datos que esté súper normalizada o que esté optimizada para la escritura de las transacciones de una aplicación. Ahora, lo que más le sirve a una aplicación para escribir transacciones no es necesariamente lo que más nos sirve a nosotros como personas para analizar esos datos. Entonces, lo que vamos a hacer en el Data Warehouse es empezar a unificar definiciones, empezar a hacer distintas transformaciones, mapeos de datos, filtrado, desnormalización de tablas, enriquecimiento, armado de campos calculados, todas cosas que nos van a permitir llegar a un modelo de datos o una tabla que sea más fácil de analizar para una persona que si la dejamos como está en su formato original, ¿sí? La idea de esto es, obviamente, facilitar el análisis y la toma de decisiones que viene un poco acompañado del objetivo que planteamos al principio, ¿sí? Ya sabiendo que es un data warehouse, lo primero que deberíamos definir para empezar a implementarlo es, bueno, ver en qué tecnología la vamos a hacer. Vamos a ir por algo más open source, vamos a contratar una plataforma como puede ser Snowflake o Redshift. ¿Con qué criterio de modelado lo vamos a hacer? Hay un montón, podemos usar Kimball, podemos usar OBT, podemos usar Inmon, podemos usar Datavault. Eh, ¿Cuál es el que mejor se acopla a nuestra cultura de empresa? Y obviamente, ¿cuánto tiempo nos va a llevar? Nosotros estamos en una startup que tiene 6 meses en el mercado, no vamos a estar un año haciendo un proyecto, ¿no? No podemos pedirle a nuestra mesa de liderazgo que nos dé un cheque en blanco. Tenemos que sumar valor al negocio rápido, entonces pensar un poco de qué forma hacer eso. Más por la parte de la selección del stack tecnológico, lo que optamos nosotros fue por mantener la plataforma existente, ¿sí? Un poco la que comenté al principio, donde teníamos los archivos en S3 y la consulta de esos archivos por Athena. Nosotros podríamos haber ido por Redshift, pero nuestro objetivo en este momento era facilitar la consulta de los datos. No queríamos mejorar los tiempos de procesamiento, no estábamos teniendo problemas de costos, lo único que queríamos era que esos datos fueran más fácil de consultar por los analistas de negocio. Entonces, hacer un proyecto gigante de ingeniería en esta instancia de la empresa no tenía ningún tipo de sentido. Sí tenía sentido empezar a unificar esas transformaciones que hacían los distintos equipos en un solo lugar. Nuestro objetivo era que si una persona del área de marketing se juntaba con una persona del área de producto y hablaban de pagos, todos tuvieran bien en claro cuál era la cantidad de pagos del último día. No nos podía seguir pasando de que una persona dijera A y otra B porque lo estaban calculando de formas distintas. Ese cálculo, esas transformaciones, lo íbamos a empezar a hacer nosotros. En este sentido, encontramos una herramienta que nos resultó bastante sencillo para empezar a sumar valor rápido, que es DBT. Y DBT es una herramienta open source que se autodenomina como la T dentro de ETL, ¿sí? Es una herramienta que facilita mucho aplicar buenas prácticas de desarrollo de software a la transformación de datos, y dentro de eso, bueno, tenemos transformaciones basadas en SQL, que en nuestro caso nos servía un montón porque cualquier curso, cualquier bootcamp de Data Analytics enseña SQL, entonces es muy fácil conseguir después gente para el equipo que pueda llegar a aprender esta herramienta, cosa que no pasaría, por ejemplo, si nos vamos a armar jobs de Spark. Tenemos temas de grafos de dependencia, el hecho de saber si una tabla que estamos armando impacta en otra tabla o en qué modelos termina decantando eso. Podemos ver todo el ciclo de vida del dato desde que se genera hasta que se consume. Temas de CI/CD, temas, bueno, integración continua, el hecho de que cuando nosotros hagamos un deploy en nuestros modelos, corra algún show que haga que eso impacte en definitiva en producción. Y bueno, temas de testing, en particular acá lo más importante es esas transformaciones que nosotros vamos a pasar a gobernar, poder enterarnos primero si se rompe algo y darle esa tranquilidad
a nuestros stakeholders, a nuestros analistas de negocio, de que estamos monitoreando la calidad de los datos. Y en última instancia, también un catálogo de datos que nos diga, bueno, todas estas tablas que nosotros vamos a pasar a armar, cómo podemos consultarlas o cómo podemos mostrarle a la gente de negocio dónde están, para qué sirven, algún ejemplo de cómo se están usando, ¿sí? Todo esto siempre con el objetivo de facilitar este approach self-service en la generación de tableros. Para la parte del modelado, les comentaba que hay varias metodologías. En este gráfico en particular tenemos 4, y podemos ver que cuanto más nos vamos hacia la izquierda, más normalizada está la base de datos, y hacia la derecha menos, ¿no? Acá no hace falta entrar mucho en detalle, pero pueden ver que cuanto más normalizado, mayor es la complejidad del armado de esto, y obviamente también de la consulta. Si yo tengo más tablas, tengo que hacer más joins, más cruces para llegar al mismo resultado. Un poco acá lo que quisimos hacer nosotros es encontrar un trade-off entre gobernabilidad y facilidad de consulta de estos modelos que armamos. Entonces hicimos lo que se llama un modelado dimensional o de Kimball, que también se enseña en la mayoría de los bootcamps. Está basado en 2 tipos de tablas que vamos a ver en un rato, y nos daba la facilidad de que si alguna persona no conocía necesariamente esta metodología, era bastante fácil de explicarlo porque tenía pocos atributos distintos, y a su vez es una metodología que se llama bottom-up. ¿Qué significa esto? Que vamos a ir modelando en base a casos de uso y nos suma valor desde el primero que armamos. Esto contrasta un poco con otra metodología, como puede ser Data Vault, donde tenemos que armar quizás todo el proyecto entero antes de que se pueda empezar a utilizar. Entonces, para que no nos corran los tiempos, era mucho más fácil hacer una prueba de concepto con esta metodología de acá. En resumen de esta metodología, vamos a tener 2 tipos de tablas que son dimensionales y de hechos. Cada una de esas tablas va a representar una entidad del negocio. Una entidad va a ser una descripción de algo de la realidad, como puede ser un pago, un usuario, un comercio. Cada una de esas cosas van a ser entidades. Una tabla de hechos va a representar cosas que sucedieron en la realidad, como puede ser una tabla de pagos. Voy a tener un pago de ayer, otro de ayer a la tarde, otro de ayer a la noche. Y las tablas dimensionales van a describir atributos relacionados con ese pago. Ese pago puede tener una promoción asociada, puede tener una lista de productos, va a tener un comprador, un vendedor, y así, bueno, N entidades distintas asociadas. Y los modelos de datos que nosotros armemos se van a relacionar eh, combinando esas distintas entidades dependiendo del caso de uso, ¿no? Entonces, súper simple, tenemos 2 tipos de tablas distintas. Yendo un poco para el lado de cuánto tiempo va a llevar el proyecto, acá lo importante es que lleve poco, en definitiva. Nosotros queremos entrar en la empresa y meter un gol rápido, demostrar que hubo un cambio realmente cuando nosotros hicimos ese ingreso. Y lo más importante es que ese cambio sea medible, ¿sí? Nosotros no queremos ir con gente de negocio y vender un proyecto súper técnico. Capaz la implementación del proyecto es técnica, pero lo que vamos a querer hacer nosotros es atarlo a un objetivo de negocio. Una forma de hacer esto, en nuestro caso en particular, fue asociándolo a OKRs de compañía. OKRs es un framework de definición de objetivos, y el key result, o el objetivo que nosotros definimos en este caso en particular, fue lograr que el Data Warehouse sea la única fuente para el 100% de los modelos de pagos. Fíjense que acá modelos de pagos está marcado, y esto no es accidental, sino que nosotros teníamos un montón de casos de uso. Ya del vamos podíamos tener pagos o envíos. Para esta prueba de concepto nos acotamos solamente a los pagos, y después, bueno, en base a cómo surja o en base a los aprendizajes, podemos ir yendo a los siguientes en algún trimestre posterior. Dicho sea de paso, el nombre de esta charla es cómo armar todo esto en 3 meses.
Y viene un poco relacionado a esto. Nuestros objetivos son trimestrales, entonces el target ambicioso que nos pusimos es poder armar esta prueba de concepto en 3 meses, y obviamente después esto se va a seguir, pero por lo menos ya tenemos un punto de partida súper sólido. Bien, ya tenemos seleccionadas las tecnologías, ya sabemos de qué forma lo vamos a modelar, ya conocemos los casos de uso, nos falta la parte de la implementación, ¿sí? El primer paso, si definimos que vamos a usar DBT, va a ser levantar DBT, ¿no? Poder empezar a usarlo. Acá no quiero entrar en el tutorial súper detallado de DBT porque, como ya les dije, está mejor explicado en otros lugares, pero los 6 pasos genéricos que tenemos van a ser siempre estos de acá, ¿no? Primero, configurar el entorno, que lo podemos hacer desde la consola con este comando de acá. Crear el proyecto, que esto lo vas a hacer una vez sola, con dbt init y el nombre de tu proyecto. Esto te va a cargar un montón de configuraciones base que después nosotros podemos modificar dependiendo de lo que queramos hacer. Ya el tercer paso es toda la parte de crear los modelos de datos, que en nuestro caso, si estamos haciendo un caso de uso de pagos, van a ser, bueno, todo lo relacionado a esa tabla de hechos de pagos. Una vez que están hechos esos modelos, que los vamos a hacer, como comentamos hace un rato, basados en SQL con algunas modificaciones propias de este framework, vamos a correr el proyecto con el comando dbt-run, y a su vez tenemos dos comandos más que son accesorios para generar la documentación, generar ese catálogo de datos que dijimos que necesitamos para que esto sea más amigable a las personas que lo quieren consumir, y la parte de ejecutar los tests para validar esa sanidad o esa integridad de los datos. Ahora bien, todo esto no es que nosotros lo vamos a hacer a mano, sino que los 4 últimos pasos, perdón, los pasos del 4 al 6 puntualmente, pueden ser parte de un proceso de CI/CD. Nosotros puntualmente lo que hicimos con esto es el proyecto de DBT lo levantamos como una imagen de Docker usando 2 servicios de AWS, uno que se usa para guardarlos, esas imágenes, y otro que se usa para ejecutarlos. Y armamos un proceso de CI/CD que cada vez que se hacía un deploy en GitHub, dentro de este proyecto, se ejecutaba un GitHub Action que hacía correr esa imagen de DBT, ¿sí? Eso por el lado de implementar DBT. Ahora, yendo un poco al detalle de cómo modelar esas entidades, lo primero y más importante es, bueno, identificar qué modelos consumen data de pagos. Esto en el caso particular nuestro, ¿no? Nosotros cuando arrancamos ya existían muchos modelos de pagos distintos o parecidos, pero eh, nada, repartidos por toda la empresa, porque ya había gente analizando esto. Si ustedes en algún momento arrancan con esto de 0 y no hay modelos, este primer paso lo pueden tachar, ¿sí? Pero nosotros necesitamos saber qué había hecho para saber en definitiva qué teníamos que reemplazar. Un poco en base a ese relevamiento, identificamos qué tablas dimensionales y de hechos íbamos a tener que hacer para reemplazar esos modelos que ya estaban, y unificamos la distinta lógica que había entre esos modelos para llegar a una definición de pago a nivel empresa. Si teníamos 50 modelos de pago distintos, ahora el modelo de pagos validado por el equipo de data iba a ser uno solo, que iba a reutilizar esas distintas transformaciones que estaban ahí, pero aplicando buenas prácticas de desarrollo de software. Y llegamos a algo parecido a lo que tenemos acá, ¿sí? Vamos a tener una tabla de pagos que iba a tener asociada distintas tablas dimensionales, tanto de usuarios como de bancos, en el caso particular nuestro que somos una billetera. Bueno, tablas de comercios, de tarjetas de crédito y tablas de cuentas bancarias, ¿sí? Una vez unificado todo eso que habíamos hecho, es volver a correr los pasos que comentamos en DBT. Si implementamos bien el proceso de CI/CD, nosotros vamos a hacer esas transformaciones, las vamos a subir a nuestro proyecto de DBT en GitHub,
van a correr los GitHub Actions, por ejemplo, o algún proceso en Airflow si estamos un poco más sofisticados, y eso se va a deployar en producción. ¿Cuál va a ser el resultado final? Nosotros, en vez de tener nuestras fuentes de datos que comentamos al principio, que van al data lake y que después eso los usuarios lo consumen de una manera medio desordenada, vamos a pasar a tener esta capa en el medio montada sobre AWS y basándonos en transformaciones de dbt en el medio del data lake y de los usuarios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los usuarios, en vez de tener que venir a esta parte de acá, ya le vamos a tener resuelta todas esas transformaciones de datos que ellos antes tenían que primero conocer y después saber cómo aplicarlas en entidades validadas por nuestro equipo que, en definitiva, lo que termina logrando es que los usuarios de negocio se enfoquen en lo que más valor suma a la empresa, que es que tomen decisiones de negocio, y que nosotros nos ocupemos de toda esa tarea de limpieza que capaz es un poco más tediosa y más técnica. Esto de acá, nosotros lo consultábamos con QuickSight, se puede consultar con Python, puedes tener modelos de Machine Learning, puedes tener un montón de cosas, ¿sí? Una vez que está hecho esto y suponiendo que ya terminó el trimestre, ya tenemos nuestros objetivos cerrados, obviamente esto no termina acá, seguramente sumamos deuda técnica, capaz quisimos salir rápido y no documentamos todos los campos, nos quedó algo ahí medio sin testear. Lo importante es, bueno, empezar a documentar esos campos, esos modelos, y ya pensar un poco hacia adelante en lo que va a ser el crecimiento del equipo, ¿no? Este proyecto nosotros cuando lo arrancamos era una persona sola, lo terminamos tres, poco tiempo después éramos 10 personas, entonces la misma práctica que arrancó capaz ya no escala. Tenemos que empezar a definir guías de estilos, podemos tener algún linter que esté también integrado a ese proceso de CI/CD, tenemos que tener un testing un poco más robusto que solamente testear si una clave primaria no es nula y es unique. Podemos tener procesos de evaluación de la cobertura de los tests y de la documentación, y también ver el monitoreo de uso de esas entidades que nosotros armamos. Probablemente, si nosotros recién lo armamos, se está consultando, pero nosotros hacemos productos para que duren años, y si en algún momento eso se deja de usar, tenemos que enterarnos viendo esas métricas de uso para darlo de baja y enfocarnos en mantener las cosas que sí están usando nuestros usuarios. Y obviamente, tener en claro también cuál es el roadmap para el resto de los casos de uso. Esto nosotros lo hicimos para pagos. En el medio pueden surgir un montón de iniciativas nuevas del negocio y tenemos que tener en claro en qué orden lo vamos a priorizar e implementar. Y un poco ya teniendo esto claro y a modo de conclusiones finales, las recomendaciones mías para implementar un proyecto de data warehousing en cualquier tipo de organización, pero puntualmente en el ejemplo mío en las startups, es arrancar bottom-up para poder sumar valor de una manera incremental, ¿sí? Los equipos de datos en general, el problema que están teniendo actualmente es que vamos a pedir un cheque en blanco una vez cada 3 meses al directorio de la empresa para que nos crean que lo que estamos haciendo suma valor al negocio, ¿no? Sobre todo en los primeros proyectos. Capaz uno de Machine Learning es más tangible o está más atado a una métrica, pero cuando recién estamos arrancando es medio complejo que se vea ese impacto. Entonces, súper importante que tengamos proyectos cortos que nos permitan equivocarnos rápido, ver el impacto y ajustar en base a eso para no hacer algo súper faraónico cuando recién estamos arrancando. Poder asociar esos proyectos técnicos a objetivos de negocio, ¿sí? Eh, que la gente que en definitiva va a hacer las veces de sponsor hacia nuestro proyecto, que no sienta que estamos hablando en chino, sino que entiendan cuál es el impacto que van a tener, cuál va a ser el ROI de ese proyecto que nosotros estamos haciendo dentro de esos objetivos de la empresa. Y obviamente, y más importante, no buscar la versión final del proyecto en la primera iteración, ¿sí?
De la misma forma que un producto digital, como puede ser una página web, nunca está terminado, sino que siempre se va modificando algo en base a los cambios en las necesidades de los usuarios. Un data warehouse o las distintas cosas que nosotros podemos hacer como un equipo de datos también son productos digitales, también van a ir cambiando en base a las necesidades de los usuarios y nunca van a estar terminados. Entonces acá lo más importante es que sepan que en 3 meses pueden llegar a tener un proyecto de estos vivo y sumando valor a sus usuarios, pero no traten de atacar todo a la primera porque van a enfrascarse en un proyecto súper largo donde no van a terminar de entender si lo que están haciendo realmente suma valor. Es mucho más importante arrancar con algo, equivocarse rápido, iterar y en base a eso empujar esta cultura data-driven en los equipos de una manera ágil que nos permita seguir creciendo como organización. Dicho eso, esta fue la charla de cómo armar un data warehouse en 3 meses usando DBT y AWS. Muchas gracias por llegar hasta acá y espero que les haya gustado. Gracias. Vamos a nerdear. Bueno, eso fue la charla de Santiago de un tema tan interesante dentro del mundo open source como lo es DBT. Le damos la bienvenida a Santiago. Hola, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación. Por favor, un gusto, un gusto. ¿Primera vez dando charlas? Acá sí, un Bien. poco nervioso, pero creo que salió bastante bien. Espero no se hayan dormido. No, para nada, para nada. Es un tema que siempre me preguntan a mí también, DBT, así que estamos muy bien, muy alineados. De hecho, hay muchas preguntas, mucha gente también que lo ha visto en vivo. Vamos a empezar con la primera, si te parece. De Dale. Mauro Martínez, ¿qué conocimientos previos deberían tener en cuenta para poder implementar un data warehouse con DBT? Bien, lo más importante con cualquier tecnología para datos es tener sólidas las bases, ¿sí? Puntualmente todo lo que es data trabaja mucho con SQL y todas las herramientas, puede ser DBT o puede ser otra, van a estar basadas en eso, ¿sí? Ya para un rol junior o para una persona que recién está implementando DBT, con eso medio que podés salir del paso. Después todas las configuraciones de DBT están basadas en Jinja, que es un templater, que eso si tenés algún conocimiento en Python te va a resultar un poco más fácil configurarlo, pero no es algo excluyente, es algo que podés ir tomando sobre la marcha, ¿sí? Perfecto, perfecto, clarísimo. ¿Sabes qué? Me gustaría que menciones también brevemente, así podemos ingresar más preguntas, el tema de DBT con lo que es documentación. ¿Ayuda de alguna manera? Sí, total. Ahí DBT ayuda con todo lo que es incorporar buenas prácticas de desarrollo de software en ambientes de datos, lo cual es una de las cosas que más flojas solemos tener los equipos de data en general, ¿sí? DBT, bueno, ayuda con todo lo que es CI/CD, ayuda con todo lo que es tener el linaje, y Claro. para lo que es la parte de documentación, tenés un apartado donde para cada modelo que armes, vos podés armar la documentación del modelo de cada una de las columnas con sus tests y con toda la metadata que quieras sumarle, Claro. basado en archivos que se llaman YAML, que son de texto, que también, bueno, tienen un formato en particular que una vez que lo aprendes es bastante sencillo de utilizarlo. Fantástico, fantástico. Muy buena la explicación. Vamos con la última pregunta de 30 segundos de Carlos Crespo. Nos pregunta, además de DBT, ¿qué otra herramienta similar consideraron? ¿Y qué fue lo que los inclinó a ir por esta? Bien, para lo que es la transformación en particular, fuimos con DBT porque lo más usual en la industria, por fuera de lo que son estas herramientas, es usar directamente SQL y guardarlo en alguna herramienta de versionado. Con DBT podemos hacer eso y a su vez podemos hacer todo lo demás que nos posibilita, entonces fuimos por ese lado y a su vez por el lado de la herramienta a la que íbamos a asociar DBT. Consideramos usar Snowflake, consideramos usar Redshift, consideramos otras plataformas de data warehousing y las descartamos para lo que es la versión inicial del warehouse, Claro. porque el problema que queríamos atacar era la transformación.
Después, si queremos ver en algún momento la parte de procesamiento, DBT se puede integrar también con esas plataformas. Clarísimo. Santiago, muchísimas gracias por haber venido a nerdearla y te esperamos el año que viene. Un placer, gracias a ustedes. Gracias. Y ahora seguimos con más nerdearla.